Aquí comienza nuestra transmisión. Familia del Rey desde casa, un tiempo de bendición y edificación espiritual con los pastores Rodrigo Yepes y María Elena Cortés. Toma tu Biblia y tu libreta de apuntes. Bienvenidos. Familia del Rey, muy buenas tardes, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes allí desde sus casas que se conectan a esta tarde de sábado para tener nuestra transmisión y nuestro servicio a través de estos medios digitales. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes que se está conectando allí y quiero pedirte que en esta tarde vamos a exaltar y alabar el nombre de nuestro Señor, porque solo Él es bueno. Nuestro Dios es digno de toda honra, de toda gloria, y solo Él es nuestro Rey de reyes, Señor de señores, que es digno de recibir toda la alabanza, toda la honra y la adoración sea solo para Él. Amén. Así que vamos a decir en esta tarde que solo Él es nuestro Rey de majestad. Tú sabes de amor, tú sabes que quiero conocerte más, mucho más que ayer. Mis versos son reales y no los invento, vivo para ti, yo me dedico a ti. Digamos, soy Rey de majestad. Mi deseo es estar junto a ti, Señor, estar junto a ti, Señor. Cristo, eres el Rey de mi salvación, y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Tú sabes de amor, tú sabes que quiero conocerte más, mucho más que ayer. Mis versos son reales y no los invento, vivo para ti, yo me dedico a ti. Digamos, Rey, Rey de majestad. Mi deseo es estar junto a ti, Señor, estar junto a ti, Señor. Cristo, eres el Rey de mi salvación, y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Oh, Cristo, eres el Rey de mi salvación, y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Allí donde tú estás, levanta la voz a nuestro Señor, que solo Él es nuestro Rey de majestad, para decirle: Señor, tú eres digno, tú eres maravilloso, y quiero conocerte cada día más a ti. Rey de majestad, mi deseo es estar junto a ti, Señor, estar junto a ti, Señor. Cristo, eres el Rey de mi salvación, y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Oh, Cristo, eres el Rey de mi salvación, y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Te alabamos a ti, Señor, porque solo tú eres nuestro Rey,
supremo, digno de honra, digno de gloria y digno de toda la alabanza por los siglos de los siglos. Te alabamos, Señor, porque tu amor es infinito, Señor. Tu amor nunca falla, nunca deja de ser. Y alabamos tu nombre hoy, Señor, en esta tarde. Vamos a decir en esta tarde: nada me separará, aun si trato de escapar, tu amor siempre es fiel. Perfecto sé que no soy, pero nueva es tu oportunidad. Tu amor siempre es fiel. Tú permaneces por siempre. Tu amor nunca cambiará. Puede que haya dolor, pero tú traes gozo. El viento es fuerte y profundo el mar, pero yo sé que solo no estaré. Tu amor siempre es fiel. Profundo el abismo está, nunca pensé que alcanzaré a cruzar. Tu amor siempre es fiel. Oh, oh, oh. Tú permaneces por siempre. Tu amor nunca cambiará. Puede que haya dolor, pero tú traes gozo. Y en la tempestad ya no tengo que temer, porque yo sé que me amas. Tu amor siempre es fiel. Haces todas las cosas para mi bien. Digamos hoy: haces todas las cosas para mi bien. Tú permaneces por siempre. Tu amor nunca cambiará. Puede que haya dolor, pero tú traes gozo. Y en la tempestad ya no tengo que temer, porque yo sé que me amas. Tu amor siempre es fiel. Oh, tu amor siempre es fiel. El amor de nuestro Señor es sin fin. El amor de nuestro Señor nunca falla y permanece por siempre y está allí disponible para ti y para mí. Adoremos hoy al Señor diciendo que solo Él es nuestra luz, nuestra salvación. En desesperación escuchas mi oración. Yo sé que estás aquí. No me rendiré, porque sé que yo veré en todo su esplendor la bondad de mi Señor.
aquí en la tierra. Porque bueno es Dios y su gran amor obra en mi favor, sin límites, en debilidad, fuerza Él me da y me llevará de gloria en gloria. Tú mi ayudador, castillo protector, en lo alto me pondrás. Acércame a ti, enséñame a vivir y hacer tu voluntad. No me rendiré, porque sé que yo veré en todo su esplendor la bondad de mi Señor, aquí en la tierra. Porque bueno es Dios y su gran amor obra en mi favor, sin límites, en debilidad, fuerza Él me da y me llevará de gloria en gloria. Levantemos hoy nuestras voces confesando y diciendo que vamos a ver y vamos a ser testigos del obrar de nuestro Dios en nuestras vidas. Milagros hoy veremos, milagros hoy veremos. Nuestro Dios es un Dios que obra a favor de su pueblo. Nuestro Dios es un Dios que siempre obra a nuestro favor, que siempre tiene pensamientos de bien para con nosotros, que no tiene pensamientos para destruirnos, para humillarnos, para traer vergüenza, sino que Él siempre tiene pensamientos de amor. Tiene pensamientos de bien para con nosotros y sus lazos de amor nos han rodeado y dice su palabra que con lazos de amor Él nos atrajo hacia Él. Y por eso es que hoy podemos decir: Señor, creemos que veremos milagros de parte tuya, creemos que veremos, Señor, tu obrar en medio de nosotros, porque tú eres bueno. Porque bueno es Dios y su gran amor obra en mi favor, sin límites, en debilidad, fuerzas Él me da y me llevará de gloria en gloria. Bueno es Dios y su gran amor obra en mi favor. En debilidad fuerzas tú me das. Alcemos nuestras voces y digamos: porque bueno es Dios y su gran amor obra en mi favor, sin límites. Oh,
Eres bueno, mi Señor. Eres bueno, mi Señor. Obras a nuestro favor y tu amor sin límites es. Solo nuestro Dios es bueno. Solo nuestro Señor es bueno. Y yo quiero pedirte que allí donde estás, digámosle una vez más: bueno es Dios y su gran amor obra en mi favor sin límites. Digámosle hoy: quiero estar donde tú estás, Señor. Descansar y encontrar tu amor. Tu dulce voz fluyendo alrededor. Nada más que tu voz. Y postrado aquí en tu presencia encuentro paz. Y confiado en ti, anhelo siempre estar. Y quiero que tú estés cerca de mí. Tú sabes que no podré vivir sin ti. Adoremos al Señor con nuestras voces. Vamos a decirle una vez más: quiero estar. Quiero estar donde tú estás, Señor. Descansar y encontrar tu amor. Dulce voz fluyendo alrededor. Nada más que tu voz. Y postrado aquí en tu presencia encuentro paz. Y confiado en ti, anhelo siempre estar. Y quiero que tú estés cerca de mí. Tú sabes que no podré vivir sin ti. Y quiero que tú estés cerca de mí. Tú sabes que no podré vivir sin ti. Te quiero a ti, solo a ti. Quiero a ti, mi Señor. Te quiero a ti, solo a ti. Te quiero a ti, mi Señor.
Te amamos a ti, Señor, con todo nuestro corazón, con todo lo que somos, Señor, te amamos a ti. Quiero pedirte que terminemos este tiempo levantando nuestras voces. Si alzamos las manos, nos oirás. Si clamamos a ti, escucharás. Venimos con amor a adorarte a ti, Dios de gracia y perdón. Solo a ti adoramos, solo a ti te alabamos, Dios. Solo a ti los cielos declararán, solo a ti, solo a ti. Santo, santo eres Dios poderoso. Santo, santo, bendito tu nombre es. Santo, santo eres Dios poderoso. Santo, santo, bendito tu nombre. Solo a ti adoramos, solo a ti, solo a ti. Si alzamos las manos, nos oirás. Si clamamos a ti, escucharás. Venimos con amor a adorarte a ti, Dios de gracia y perdón. Solo a ti, solo a ti adoramos, solo a ti te alabamos, Dios. Solo a ti los cielos declararán, solo a ti, solo a ti. Santo, santo, digamos hoy. Santo, santo eres Dios poderoso. Santo, santo, bendito tu nombre es. Santo, santo eres Dios poderoso. Santo, santo, bendito tu nombre. Si alzamos las manos y clamamos a ti, venimos con amor, Dios de gracia y perdón. Si alzamos las manos y clamamos a ti, venimos con amor, Dios de gracia y perdón. Solo a ti adoramos, solo a ti, solo a ti. Santo, santo eres Dios poderoso. Santo, santo, bendito tu nombre es. Santo, santo eres Dios poderoso. Santo, santo, bendito tu nombre es. Santo, santo eres Dios poderoso. Santo, santo, bendito tú. Solo a ti adoramos, solo a ti, solo a ti. Señor, nosotros te adoramos solo a ti. Reconocemos que solo tú eres el Dios santo, santo, santo. Y que no hay nada en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra que se pueda comparar a ti. Y que sea digno de recibir exaltación y que sea digno de recibir canciones de amor, de alabanza y de adoración. Solo tú, mi Señor, y queremos por siempre y siempre levantar nuestras manos y adorarte a ti, Señor, con todo lo que somos,
con todo lo que tenemos, Señor. Nos rendimos a ti y te damos a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, no se desconecten. Vamos a continuar en este mismo sentir, en este mismo espíritu, recibiendo la palabra del Señor para el día de hoy. Dios les bendiga. Bendiciones, familia del Rey. Estamos nuevamente reunidos para poder compartir la palabra de Dios y hemos tenido un tiempo muy bonito acerca de finanzas y Dios ha estado hablando en nuestros corazones también finanzas para niños. Así que es importante que nosotros aprendamos acerca de cómo administrar el dinero y ahora voy a empezar un tema que es acerca de escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren escuchar la voz del Señor? Y muchas veces nosotros estamos confundidos acerca de la voz de Dios. ¿Será la voz de Dios? ¿Qué estoy escuchando como la voz de Dios? Dios desea que nosotros aprendamos a oír su voz y quiero compartir lo que la Biblia dice, los principios por los cuales Dios nos habla y queremos entender, aprender cómo escuchar la voz del Señor en nuestras vidas. Y esto es de vital importancia para el creyente, para nosotros como hijos de Dios, porque todos nosotros necesitamos diferenciar la voz de Dios de la voz de Satanás, diferenciar la voz de Dios de la voz de nuestro propio corazón. Hoy voy a hablar acerca de diferenciar la voz de la voz del enemigo. La voz de Dios suena muy diferente a la voz del enemigo. Y quiero hablar en Romanos capítulo 8, versículo 5 y luego el versículo 14 para introducir este tema. Dios quiere que nosotros escuchemos su voz y nosotros nos movamos guiados por la voz del Señor. Cuando lo hacemos tendremos éxito. Déjeme explicarle esto. Romanos 8:5. Dice la Escritura, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dios quiere guiar a su pueblo y lo va a hacer en nuestras vidas de dos maneras fundamentales. Cuando nosotros estamos hablando de oír la voz de Dios, estamos también hablando de conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuando el Señor nos habla en su palabra y Él nos revela su voz, Él nos va a dirigir a tomar decisiones, nos va a dirigir a hacer cosas para Él. Movernos en el mundo donde estamos escuchando permanentemente voces de personas, voces de temor, voces de dolor, voces de confusión, y tenemos que aprender a pensar en la voz de Dios y saber qué es lo que está sonando en nuestras mentes. Una de las cosas que más complica a las personas es que la voz de Dios llega a través de pensamientos. ¿Cuál pensamiento es el que está viniendo a nuestras vidas? La Biblia dice en Romanos 12:2, busca allí Romanos 12:2, no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, de su entendimiento, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Qué está diciendo el Señor? Está diciendo que cuando oímos la voz del Señor, vamos a ir en cosas que son buenas, que son agradables y son perfectas para nuestra vida. Muchas veces estamos confusos porque no escuchamos la voz del Señor y al no escucharla tomamos decisiones guiados por otras voces. Entonces no podemos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Y esto es un tema que es de crucial importancia para ti y para mí. Debemos renovar nuestra manera de pensar para poder oír la voz del Señor y al escuchar la voz del Señor poder tomar las decisiones acertadas que Dios quiere para nosotros. La renovación de nuestra mente es vital porque cuando renovamos nuestra mente, entonces podemos oír la voz de Dios. El Señor dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos, escucha bien, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que están esperando. Esta es una de las promesas más hermosas de la Escritura. Él está diciendo que Él continuamente piensa en ti como hijo de Dios, como hija de Dios.
y quiere darte un final feliz, un final de bendición. Los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no son pensamientos de mal. Dios nos habla a nosotros en nuestra vida de dos maneras. Uno, a través de los pensamientos que vienen a nuestra mente. La voz de Dios nos llega a nuestra mente como un pensamiento. Muchas veces las personas están confusas y dicen, bueno, pero yo tengo muchos pensamientos. Bueno, vamos a aprender a diferenciar esos pensamientos que vienen del enemigo y cuáles son los pensamientos que vienen del Señor para tu vida. Una primera pista está aquí. Son pensamientos de bien y no de mal. Son pensamientos que te van a proyectar a cosas buenas, agradables y perfectas. No te van a llevar a caminos de pecado, a caminos de destrucción, de frustración, de desengaño. La voz de Dios siempre te guiará a través de pensamientos y te guiará a través de la palabra de Dios. Son las dos maneras como Dios habla al creyente, a través de pensamientos que Él pone en tu mente y a través de lo que la Biblia dice en su palabra, y esa voz te debe guiar a ti. Estas dos cosas son claves para que tú camines en la perfecta voluntad de Dios. Oír la voz de Dios nos lleva a ser guiados en los pensamientos y en la voluntad perfecta del Señor para nuestra vida. Nuestra manera de pensar, la manera como tú estás pensando, indica si has renovado tu mente con la palabra de Dios y indica a quién estás escuchando. Escucha bien esto. La manera como tú estás pensando, en este mismo momento, tal vez tú estás viendo y estás escuchando esta transmisión y estás diciendo, esto Dios no me habla, Dios no está conmigo. ¿A quién estás escuchando? ¿Por qué? Porque la manera o lo que estás escuchando en tu mente indica a quién estás siguiendo. Y es fácil identificar cuando una persona está recibiendo pensamientos de Dios o está recibiendo pensamientos de Satanás, pensamientos de un espíritu inmundo que lo está guiando a cosas tristes, perversas, incrédulas, llenas de dolor y dificultad. Cuando tú estás pensando de manera errónea, tú estás escuchando a la persona incorrecta. Estás escuchando a Satanás, no estás escuchando la voz de Dios. Y aquí vamos a diferenciar cómo suena la voz de Dios, qué dice la voz de Dios, para que tú puedas comprender a quién debes seguir. Porque a quien escuches va a determinar a quién estás siguiendo en tu vida espiritual. Los hijos de Dios necesitamos preguntarnos, siempre preguntarnos a quién estoy escuchando. ¿Estoy escuchando la voz del Señor o estoy escuchando la voz de un espíritu de esclavitud, de temor, de ansiedad? ¿A quién estoy escuchando? ¿Estoy escuchando la voz del Espíritu de Dios? Porque la voz del Espíritu de Dios trae pensamientos de bien. Recuerda, Él nos habla a través de pensamientos y nos habla a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios y los pensamientos que vienen del Señor siempre coinciden en que son pensamientos de bien y no son pensamientos de mal. Aquí es donde empezamos a discernir a qué espíritu estamos escuchando. ¿Estoy escuchando la voz del Señor o si estoy escuchando a un espíritu inmundo? Y si yo escucho, la voz que yo escuche va a determinar a quién estoy siguiendo en mi caminar, en mi vida espiritual. ¿A quién estoy siguiendo? Déjame mostrarte en Juan capítulo 10, versículo 26, cómo funciona este asunto de escuchar la voz de Dios y diferenciarla. Mira esto. En Juan 10, 26 dice el Señor, si ustedes no creen, es porque no son de mis ovejas. Jesús les está hablando a un grupo de personas que estaba escuchando su enseñanza. Y les dice, si ustedes no creen, si no creen, es porque ustedes no son mis ovejas. Versículo 27. Los que son mis ovejas, oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y ellas me siguen. ¿Ves la secuencia? Yo escucho la voz de Dios y la voz que escuche me va a guiar a seguir a la persona correcta. Queremos seguir al Señor en nuestras vidas. Queremos hacer las cosas que Dios quiere. Queremos tener éxito y bendición en todas las empresas que emprendamos. Tenemos que primero oír la voz de Dios y luego seguirla en obediencia. Esa voz te va a llegar de dos maneras.
como pensamientos en tu mente y conforme a lo que Dios dice en su palabra, las promesas, la guía de Dios en su palabra. Así que tienes que estar alerta de lo que Dios te esté hablando. Si tú estás escuchando la voz correcta, seguirás a la persona correcta, dice aquí. Entonces, cuando nosotros conocemos a Cristo, necesitamos escuchar esa voz y el primer requisito para oír esa voz es creer. Mira el versículo 26. Si ustedes no creen, no son de mis ovejas, no son míos, dice el Señor. Cuando tú tienes fe, entonces estás moviéndote con la persona correcta. Porque los pensamientos de fe, la voz de Dios siempre va a infundir pensamientos de fe en ti. Cuando no vengan pensamientos de fe a tu vida, tú estás escuchando a la persona incorrecta. Estás escuchando una persona, estás escuchando un espíritu inmundo, estás escuchando pensamientos de mal. Esos pensamientos jamás vienen de Jesús. Porque el Señor dijo que aquellos que le creen oirán su voz. Pero si no creen, entonces no eres de Él, no estás escuchándolo a Él, no estás siguiéndolo. Entonces, en primer lugar, debemos creer para oír la voz de Dios. La voz de Jesús es la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a poner esos pensamientos de bien y no de mal, llenos de fe. Y ahí es donde tú tienes que determinarte a creer lo que Dios dice acerca de ti, acerca de tu vida. En segundo lugar, escuchar esa voz del Señor te hace una oveja del Señor. Los que son de Cristo escuchan la voz de Dios. Y muchos creyentes que son del Señor han estado escuchando voces negativas, voces destructivas. Por eso están confusos en su vida y por eso no tienen la victoria sobre las tinieblas, sobre la adversidad. Porque cuando tú estás escuchando en tu mente la voz del enemigo, el enemigo no te va a llevar a la victoria, el enemigo no va a poner pensamientos de fe ni de bien. Tú vas a estar confuso porque estás diciendo Dios no me habla, Dios no está conmigo, porque estás escuchando a la persona incorrecta. Y es ahí donde debes diferenciar la voz del Señor de la voz de Satanás. La voz del enemigo es una voz que te va a confundir, la voz de Jesús te va a guiar. Cuando te sientas guiado, cuando el Espíritu de Dios está hablando, es porque estás escuchando la voz de Jesús, porque eres oveja del Señor. Le perteneces a Él y Él te ama. En segundo lugar, entonces, escuchar determina a quién seguimos en nuestra vida. La fe nos lleva a oír a Cristo. La incredulidad nos lleva a escuchar al maligno. Escucha bien esto. Nos hace seguir caminos que no son de Dios. Entonces, debemos renovar nuestra mente para poder oír la voz de Dios. La voz de Dios son pensamientos de bien. ¿Dónde están esos pensamientos de bien para nuestra vida? En la Biblia. Cuando lees la palabra y te dejas guiar por las promesas de Dios, empiezas a escuchar la voz de Dios porque tu software mental está siendo renovado, cambiado. Y cuando tienes una mente renovada, una manera de pensar de fe, una manera de pensar de paz, de bendición, entonces empiezas a escuchar lo que Dios dice para tu vida. Y la palabra de Dios renueva eso. Entonces el Espíritu Santo puede hablarte y poner en tu mente pensamientos de bien, pensamientos que vas a poder oír y discernirlos para seguir la voz de Jesús. Porque la voz del Señor siempre va a sonar cuando tú tienes fe. Recuérdalo, la fe es lo que te habilita. Jesús dijo, si ustedes no creen, no son mis ovejas, pero si creen, son mis ovejas. Y como son mis ovejas, van a oír mi voz, y como escuchan mi voz, me van a seguir. Van a caminar conmigo y yo los voy a guiar. Este proceso es clave para que nosotros diferenciemos la voz de Dios. Primero, decide creer al Señor, creer en su palabra, creer en las promesas que Él te dio. Segundo, empieza a renovar tu mente para que puedas oír la voz del Señor. Y en tercer lugar, cuando la escuches, síguela, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Esto fue lo que el Señor Jesús dijo. Hay un destino de bendición para tu vida, para todos los hijos de Dios. Cuando nuestras mentes están confusas, cuando estamos escuchando al personaje equivocado, entonces hemos estado escuchando confundidos, ¿verdad?
voces que no son la voz del Señor. Porque la voz del Señor es muy clara y la voz del Señor siempre son pensamientos de bien y no son pensamientos de mal. Son pensamientos que nos van a guiar a hacer su perfecta voluntad, a caminar de acuerdo en su palabra. Entonces necesitamos aprender a diferenciar la voz del Señor. ¿Cómo suena la voz de Dios? ¿Qué dice la voz de Dios, la voz de Cristo, que viene por medio del Espíritu Santo a nuestra vida? ¿Y qué dice la voz de Satanás? Y este es el paralelo que voy a explicarte en este momento, para que puedas discernir y diferenciar la voz del Señor de la voz del espíritu inmundo llamado Satanás. El Señor siempre quiere que sus hijos tengan claridad al tomar decisiones. Cuando se levantan en la mañana, quiere que tus pensamientos estén llenos de fe. Así que los pensamientos de Él, desde temprano en la mañana, desde que abres tus ojos, el primer pensamiento que venga a tu mente, que venga en fe, que venga en victoria, ese pensamiento viene del Señor. Yo no sé si les ha pasado, pero el enemigo a veces, apenas tú abres los ojos en la mañana, te llena la mente de preocupaciones. Te hace la descarga, ¿verdad?, de datos, y lo que mete en tu mente es: hay que pagar esto, tengo problemas con esto otro, no voy a poder cumplir con esto, hay problemas con mi hijo, mi matrimonio se va a acabar, esta persona no cambia. Esos pensamientos que están viniendo a tu mente no son la voz del Señor. Empieza a diferenciarlos, porque los pensamientos que vienen de Cristo por medio de su Espíritu Santo a tu vida son pensamientos de bien y no de mal. Él no te va a llevar a criticar, ni a estar amargado, ni frustrado. Los pensamientos del Señor siempre son de bien, son de fe. Y esta es una primera cosa que tienes que tener en tu corazón para que no estés confuso en oír y diferenciar la voz de Dios. Recuerda, la voz de Dios va a llegar a tu mente como forma de pensamientos. Pero el enemigo también va a meter pensamientos para que tú estés confundido durante todo el día, estés amargado porque desde por la mañana empezaste a tener tu mente cargada de pensamientos negativos, y eso jamás vendrá del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios va a traerte paz, te va a guiar para tener sabiduría, para tener victoria en medio de todos los problemas que tienes. Volvamos a Romanos, capítulo 8, y vamos a leer el versículo 15. Vamos a empezar a hacer el paralelo de cómo suena la voz de Dios y lo que el Espíritu de Dios dice y lo que el enemigo te dice en tu mente. Mira lo que dice Romanos 8:15. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual nosotros clamamos: Abba, Padre. Aquí hay varias cosas que son importantes. Cuando recibiste a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo entró en tu vida. Y el Espíritu Santo te va a guiar a la victoria. Lo primero que debes entender es que el Espíritu que recibiste no es un espíritu que te lleva a la esclavitud. Y esta es la primera diferencia entre la voz del Espíritu Santo y la voz de Satanás. La voz del Espíritu Santo es una voz que siempre te guía a la libertad. Escucha. Te va a llenar de pensamientos de libertad, de liberación, de salvación, de bendición. ¿Por qué? Porque el espíritu inmundo llamado Satanás es un espíritu de esclavitud. Y como todo esclavista, lo que hace es frustrar, atacar la mente y dañar la mente para que las personas se mantengan en una actitud de temor, de tristeza, de ansiedad. Entonces, la primera diferencia es que el Espíritu Santo te lleva a pensamientos de libertad. Cuando abres tus ojos, cuando te empiezas a pensar o estás ante una circunstancia, una dificultad, vas a tomar una decisión o vas a tener una entrevista, la voz que esté viniendo a llevarte a la libertad y a la victoria es la voz del Espíritu Santo. La voz que te está llenando de temor, de ansiedad, de esclavitud, esa voz viene del enemigo y tienes que rechazarla en el nombre de Jesús para que puedas diferenciarla. Porque el Espíritu Santo nos lleva a la libertad. Dice aquí, no recibimos un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ahora, la segunda diferencia de la voz de Dios, de la voz del Espíritu Santo, es que la voz del Espíritu nos lleva a la fe, no al temor.
es una voz que te llena de fe. Mientras que la voz del enemigo, a veces tu propia voz, o aún las voces de las personas que te están hablando, te llevan al temor. Temor es la manera como el enemigo esclaviza nuestras vidas. Todo esclavista infunde temor en sus esclavos, para que estén sujetos a él. Los golpea, los insulta, les dice no sirven para nada, no valen, porque el temor es lo que hace que las personas tomen decisiones erráticas en su vida. Los hijos de Dios no recibimos un espíritu que nos infunde temor, es un espíritu que nos infunde amor. Es un espíritu que nos dice, eres amado, amado por el Padre. Cualquier voz que te produzca inseguridad, ansiedad, cualquier pensamiento que te produzca temor, estrés, viene del enemigo. Y tienes que desecharlo inmediatamente de tu mente. Tienes que tomar ese pensamiento y decir, no. Dios me dijo a mí que yo soy más que vencedor. ¿Cómo así que voy a fracasar? ¿Cómo así que voy a estar en pobreza y en miseria? La voz del Espíritu Santo me está diciendo, voy a luchar por ti, voy a sostenerte. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que la voz del Espíritu te está guiando para que creas la palabra de Dios, pensamientos de fe que te lleven a botar el temor y a caminar en tranquilidad. Muchas veces yo estoy con personas, estoy en situaciones y viene ese pensamiento, uy, esto va a salir mal. No, esto va a fracasar. Y tengo que entrenar mi mente para decir, espérate, eso no vino de Dios. Viene del Señor. Señor, tú vas a tocar a esa persona. Señor, tú vas a obrar en mis circunstancias y vas a abrir una puerta de trabajo. Dios nos ha dicho como iglesia que puertas abiertas están para nosotros. He aquí yo he puesto una puerta abierta delante de Familia del Rey, la cual nadie podrá cerrar. Nuestra iglesia tiene una bendición. Dios nos arrancó el año dándonos una palabra de victoria sobre las circunstancias adversas, sobre personas que van a llegar a Jesús. Puertas, el Espíritu Santo está empezando a tocar. En estos días me llamaron a contarme una persona que era reacia a las cosas de Dios y vino una noche el Señor y le dio un sueño y abrió su espíritu, su mente, y esa persona se entregó a Cristo y ahora, después de ser una persona escéptica, apática, de ser una persona que rechazaba las cosas de Dios, por una palabra de Dios, una intervención sobrenatural de Dios, ahora su corazón está abierto, quiere seguir al Señor, empezó a ser discípulo, en discipulado en un grupo pequeño, empezó a crecer espiritualmente. Eso es lo que Dios ha dicho para nosotros. Pero cuando viene la voz del enemigo, esa voz produce miedo. La voz del enemigo siempre está diciendo, no va a creer, no va a resultar, voy a pasar hambre, va a venir tragedia, va a salir las cosas mal. Esa voz no viene del Señor. Diferénciala y tienes que cortar con esa voz y decir, un momento, en el nombre de Jesús, no escucho más la voz de las tinieblas, voy a escuchar la voz del Señor para mi vida. ¿Dónde está esa voz? En la palabra de Dios. Eres más que vencedor, eres hijo amado de Dios. Dios ha abierto una puerta abierta para ti. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi Dios suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria. Esas son las palabras de Dios y tienes que entrenar tu mente para diferenciarlas y no caer en la trampa de escuchar a la persona incorrecta. Escucha la voz del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo produce amor y seguridad. Eso es lo que produce la voz del Espíritu de Dios. Por eso el Señor dijo que el espíritu de esclavitud nos llevaba al temor, pero la voz del Espíritu produce gozo y produce paz. Así que los pensamientos que estás recibiendo en tu mente deben ser evaluados. ¿Qué estoy escuchando? ¿A quién estoy escuchando? ¿A quién voy a seguir? Porque recuerda, cuando crees, escuchas la voz de Dios y sigues a Cristo. Cuando dudas, escuchas la voz de Satanás y sigues al enemigo. Y debes elegir a quién vas a seguir, porque el Señor tiene para ti bendición y vida. Y la victoria de Jesús es para cada hijo de Dios que está escuchando este mensaje. Dios está abriendo puertas de bendición y las va a tener para ti
abiertas. Nadie podrá cerrar esa puerta. La tercera cosa clave en escuchar la voz de Dios es que la voz del Espíritu de Dios da testimonio. Escucha esto. El Espíritu mismo, Romanos 8:16, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que la voz del Espíritu te da testimonio. ¿De qué te da testimonio? ¿Qué te habla el Espíritu Santo dentro de ti? ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo, eres hijo amado. Eres hijo amado. Dios está contigo. Dios nunca te dejará ni te desamparará. Esa es la voz del Espíritu. Te lleva a buscar a Dios como Padre. La voz del Espíritu siempre está guiando a los hijos de Dios a buscar a Dios como Padre. El Padre amoroso, el Padre proveedor, el Padre fuerte que nos defiende, el Padre que está a nuestro favor, el Padre que saca la cara por sus hijos, que no te va a dejar desamparado. Ese es el Padre del cual nadie te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ese Padre que aún en medio de las pruebas, de la escasez, del peligro, dice, no temas, estoy contigo. Si viene la enfermedad, mi Padre me está diciendo, yo soy tu sanador. Si viene la escasez, mi Padre me está diciendo, yo te amo, yo te sustento. Compartíamos en el tiempo de oración de los martes, de temprano, 5:30 de la mañana, y Dios nos dio una palabra profética de bendición en Isaías 41:10. Y el Señor le decía, no temas, no temas. Yo siempre te sustentaré, yo siempre te protegeré. Con mi diestra de justicia yo te voy a sustentar, te voy a proteger. No desmayes, no temas, porque yo soy tu Dios. Ese es nuestro Padre, hablando a sus hijos, diciéndonos, mantente firme en la fe, no te desvíes ni a izquierda ni a derecha, camina conmigo, paga un precio por seguir a Cristo, sígueme de corazón, porque yo estaré contigo en medio de cualquier dificultad y te daré mi bendición, te daré mi victoria y mi libertad. La voz del Espíritu de Dios siempre te afirma como hijo, siempre dice, tú eres hijo de Dios. La voz de Satanás pone en duda que Dios es tu Padre. Y entonces, ¿por qué te pasa este problema tan grave? ¿Tú de verdad sí eres hijo de Dios? La voz del diablo siempre está cuestionando la identidad. Recuerda en Lucas capítulo 4, cuando Satanás vino a tentar a Jesús en el desierto. ¿Qué le dijo? Si tú eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué estaba haciendo el diablo? Poniendo en duda quién era Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Y el Señor no cayó en su trampa. El Señor dijo, yo no tengo que demostrarte nada, yo soy hijo de Dios y no tengo por qué andar convirtiendo piedras en pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Así que el diablo tuvo que callarse, porque él citó las Escrituras y reprendió las tinieblas, declarando la verdad de Dios, en lugar de creer la duda y la mentira de que él no era hijo de Dios y que tenía que de alguna manera demostrarlo. Y si no era hijo de Dios, entonces, ¿por qué venían esos problemas? ¿Por qué no tenía pan para comer? Recuerda que él estaba en el desierto por 40 días en oración y ayuno y tuvo hambre. Así que era fácil que el diablo tratara de acosarlo, de lastimarlo y de menguar su identidad como hijo. No permitas eso. El diablo va a querer hacerte dudar. Tú eres hijo nacido de Dios. Y Dios está contigo. Y aun cuando estés pasando por un desierto y hayan dificultades económicas, tu Padre hará milagros y te dará palabras que te sustentarán y traerán la victoria sobre tu vida. Ahí está el camino del Señor. La voz de Dios te dará seguridad de que eres hijo de Dios y te llevará a buscar a Dios como tu Padre y a confiar en Él. Mientras que la voz del enemigo te hará dudar y tratará de apartarse para que tú hagas cosas, pidas cosas, busques cosas que no son de Dios, en lugar de buscar las cosas del Señor. En el versículo 17 dice otra característica de la voz del Espíritu de Dios. Y si somos hijos, si somos ovejas del Señor, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Cristo, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué hace la voz de Dios?
La voz del Señor, cuando viene de Dios, su voz siempre te guía a una posición de victoria. Escucha esto, posición de victoria y autoridad como hijo de Dios. La voz del Espíritu de Dios te va a hacer recordar, te va a mostrar la voz del Señor, ese pensamiento que llega, quién eres tú en tu posición de hijo amado de Dios. Te va a dar la victoria, te va a dar fuerza, mientras que la voz del enemigo te va a humillar. Tú no sirves para nada, vas a fracasar. Esa iglesia donde estás ahí, esa familia del rey, eso no te va a ayudar. Te va a poner una cantidad de pensamientos que te quieren sacar de tu posición de hijo de Dios. Y ahí es donde tú y yo tenemos que mantenernos firmes y escuchar únicamente la voz del Señor, porque Él dijo que nosotros somos herederos, ¿de quién? De Dios. La herencia de Dios es para los hijos. Él tiene una herencia, tiene una provisión para tu vida. Sin importar la circunstancia en que estés viviendo, Él va a protegerte. Parte de su herencia es protección. Esa protección, hay una persona que está siendo amenazada. Y esa persona, Dios le está diciendo en este mismo momento, ningún arma forjada contra ti prosperará, y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Escucha bien, porque esta es una palabra profética. Dios está diciendo, hay una persona que nos está viendo, y la palabra, porque han venido a amenazarlo y a tratar de atemorizarlo. El Señor está diciendo, ningún arma forjada contra ti prosperará. Y en el nombre de Jesús, levántate y ora conmigo. Y yo condeno todo juicio, condeno toda palabra de amenaza, condeno en el nombre de Jesús, ningún arma forjada contra mí prosperará. Y yo condeno esas lenguas que se han levantado contra mí para amenazar, para acusar, las condeno y cae delante de mí, en el nombre de Jesús. Esa es la voz del Espíritu de Dios. Y te lo está diciendo ahora, a ti, porque Dios quiere que entiendas que eres hijo de Dios. Eres un hijo amado. Y la voz del Espíritu de Dios te pone en posición de victoria y de autoridad. Él no te va a poner por cola, Él te va a poner por cabeza. Él tiene la victoria para tu vida. En esa circunstancia que estás en tu trabajo, donde estás pensando que te van a sacar, Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, porque esta persona, en lugar de ser sacada, va a ser ascendida. Ahora, en el nombre de Jesús. Tú estás pensando, y hay una mujer que está sola, y está criando unos hijos, y está en problemas, y Dios está diciéndole, vas a encontrar no solo trabajo, sino que te voy a poner en una posición de honra. Y en tu profesión vas a tener bendición, porque Dios va a traer bendición. Y lo que no le pagan a las personas por tu grado de capacitación, te van a pagar como si tú tuvieras un grado de capacitación más alto del que tienes en este momento. Y quiero que te comuniques, llámanos, escríbenos al 318-223-0269. Escríbenos y cuenta tu testimonio, porque Dios está trayendo revelación y poder. La iglesia se va a levantar en un tremendo poder espiritual, porque va a discernir la voz del Señor y va a desechar la voz del enemigo. Esta voz que te tiene menospreciado, que te está diciendo es que yo soy feo, soy débil, estoy enfermo, no me merezco esta bendición. Escúchame, Dios está diciendo, no me importa que seas feo, débil o esté en dificultades, yo te bendigo con toda bendición espiritual. Eso es lo que la voz de Dios dice para tu vida. La voz de Dios jamás te va a menospreciar, jamás te va a decir tonto o torpe o débil o enfermo. La voz de Dios te va a decir, eres mi hijo amado y te voy a poner en posición de victoria. Porque la voz del enemigo siempre viene para tirarte al fracaso, para decirte que estás abandonado. Pero la voz del Espíritu de Dios es una voz que está trayendo honra sobre tu vida y sin importar tus circunstancias. Porque para Dios no hay nada imposible. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por cada persona que ha estado escuchando esta palabra y está diferenciando la voz del Espíritu Santo de la voz del enemigo. Gracias porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y hoy determinamos escuchar la voz de bendición
del Espíritu de Dios y desechar la voz del enemigo. Desechar esa voz que nos lleva a la derrota y al fracaso. En el nombre de Jesús, ora conmigo y dile, yo reprendo esta voz que me lleva a la derrota y empiezo a escuchar y a recibir solo la voz del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, porque me llevas de victoria en victoria, me llevas de triunfo en triunfo y nada me separará del amor de Dios que me fue dado en Cristo Jesús, mi Señor. Amén, amén. Mis amados, que Dios les bendiga. La voz del Espíritu de Dios está hablando para nosotros y vamos a seguir a Cristo y vamos a hacer su voluntad porque Él tiene victoria y bendición para nosotros. Recuerda, diferencia siempre la voz que viene del Señor de la voz del enemigo. Mantente en la fe y mantente la victoria que Él tiene para tu vida. Recuerden que nos vamos a estar en un énfasis fuerte sobre restauración de relaciones. Invita a otras personas al chat para que se una más gente y vamos a tener un gran tiempo de restaurar relaciones y tener bendición con otras personas. Dios les bendiga. Únete a la obra de Dios donando para el ministerio. Sigue los siguientes pasos. Realiza tu donación a la cuenta de ahorros Da Vivienda, número 462-9000-48796, a nombre de la Iglesia Cristiana Familia del Rey. NIT 900-693-679-8. Luego envíanos un correo electrónico a admonfamiliadelrey@gmail.com junto con tus datos, concepto y valor de tu donación, adjuntando el comprobante de la transacción. La vida espiritual consiste en amar y ayudar a los necesitados. Gracias por ser parte de la solución. Unidos hacemos más. Hemos finalizado nuestra transmisión, pero puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook e Instagram como Familia del Rey. También puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestra emisora online, Familia del Rey Radio. Si deseas, puedes llamarnos o escribirnos al WhatsApp 318-223-0269. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Somos Familia del Rey.